Nos ponemos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Vamos a aprender, mis amados hermanos, esto referente de tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Vamos a aprender en esta mañana la diferencia entre un discípulo y un creyente. La diferencia entre un discípulo y un creyente. Para ello les invito a que busque ahí en la palabra del Señor, capítulo 16 del libro de Mateo, verso 24. Y cuando tengan listas sus Biblias me dicen un fuerte amén, por favor. Amén. Muy bien, damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo vamos a leer todos juntos a una sola voz. Una vez más, dice el Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, te damos gracias por este día, por esta bendición que tú nos has concedido de poder venir a tu casa tempranito, una mañana fresca, Señor. Nuestros corazones traen disposición, Señor, para aprender de ti. Danos oídos receptivos, Señor, un espíritu que esté complacido, Señor, por tu palabra, con el mensaje de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor, a quien pedimos unción fresca para que derrame sobre nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, de su voluntad, y nos ayude a poder exponer este texto, el cual tú lo has puesto para todos nosotros, para aprender cada vez más y más de ti y acercarnos más a ti y seguirte, Señor, como tú deseas que te sigamos. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Fíjense que la homilética es una de las ramas que comprende también la teología, en el caso de los que se preparan para predicar la palabra del Señor en un seminario. Es importante la homilética porque la homilética arroja métodos para preparar y exponer los sermones. Y dentro de esos métodos hay muchas herramientas en las cuales están las clasificaciones de los sermones. En ellos pues se establece si el sermón va a ser doctrinal, si el sermón va a ser evangelístico, si el sermón va a ser biográfico, si el sermón va a ser etcétera. Hay infinidades de líneas y una de ellas es el sermón de consagración. Y esto es pues para que nosotros los predicadores no andemos agarrando aquí uvas, agarrando manzanas, no, sino que le apuntemos a una sola línea. En este caso, este texto, hermano, la homilética lo alinea perfectamente con lo que es el punto de consagración del cristiano. Y el Señor Jesús expone este mensaje a cierto grupo, no para todos, a cierto grupo. Y les tira la línea de consagración. Porque este texto, mis amados hermanos, es un texto de consagración para la persona que quiere buscar del Señor, para la persona que quiere ser seguidor de Jesús. ¿Y qué es eso de consagrarse? Es dedicar su vida voluntariamente a Dios. Y yo le agregaría ahí sin retroceso, porque el retroceso es parte de la apostasía. Y Dios no quiere que retrocedamos. Entonces, ¿qué es consagrarse? Dedicar su vida voluntariamente a Dios sin retroceso. Y digo voluntariamente porque nadie le pone una pistola, ¿verdad? Digo voluntariamente porque nadie lo obliga. Cuando se hace el llamado, se le dice: póngase de pie. Aquel que ha sentido en su corazón el venir a Jesús, levante su mano, ahí va a llegar un consejero. No le decimos: póngase de pie, si no, mire, le va a pasar. No. Es voluntario. Y el Señor Jesús vuelve a ver que está un grupo. Hay una gran multitud con Jesús, gran multitud. Pero él dice en la Escritura que no se dirigió a la multitud, sino a un grupo específico. ¿Cómo dice el texto? Entonces Jesús dijo: ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Verdad que no dice a su multitud?
Dice a sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Aquel que tiene la disposición en su corazón de aprender las enseñanzas de su maestro, aplicándole, por supuesto, esfuerzo. Un aprendiz, como decimos comúnmente en nuestro léxico salvadoreño, un aprendiz que está aprendiendo. Pero dentro del grupo de los discípulos de Jesús se dividía en dos. Uno, que era una multitud. Eran partidarios, le seguían a él, lo buscaban a él. Y había otro grupo que era un grupo especial. ¿Se acuerdan de los apóstoles? ¿Marcaron la diferencia, sí o no? No eran del montón. Y Jesús se dirige a ese grupo, tanto los partidarios como los que se sometieron voluntariamente a él. Dos grupos, hermanos. Y ya lo vamos a ver más adelante, cómo un texto en la palabra del Señor nos marca claramente la diferencia de los que son discípulos y de los que creyeron fielmente al Señor. Y entonces el Señor le dice, se dirige a los discípulos, se dirige a ese grupo. Todavía Él no ha separado, no ha separado, ok, me dirijo a ustedes, los partidarios, y ustedes, pero no, Él se dirige a ese grupo. Hermanos, y hay diferentes clases de discípulos. Los que les gusta aprender, los que no les gusta aprender, pero quieren hacer ahí la cacha, ¿verdad? Los que son determinados, hermanos, hay discípulos determinados, hermanos, y también hay discípulos indecisos. ¿Le entro? No le entro. ¿Voy? No voy. ¿Sigo? Me quedo quieto. ¿Sí o no? Y hay discípulos, hermanos, que no suben de nivel. Ahí están, tranquilos. ¿Les gusta aprender? Sí, les gusta aprender. ¿Les gusta orar? Sí, les gusta orar. ¿Les gusta buscar de Dios? Sí, les gusta buscar de Dios. Es que todo, hermano, nítido. Los fariseos tenían discípulos. Y mire usted, los discípulos de los fariseos le decían los fariseos a sus discípulos: hey, vayan a preguntarle al maestro ahí tal cosa. Hey, allá iban los discípulos del venía el Señor y los agarraba, hermano. Jesús tenía discípulos también. Jesús tenía esos discípulos, tanto esos discípulos especiales como aquellos partidarios. Partidario quiere decir de partido. O sea, no se sabe, pues, son sectorianos. Yo sí, yo no, tal vez, como los partidos políticos. Por eso le llaman partido político, porque son de sector. No todos comulgan lo mismo. Y dentro de ese grupo que Jesús tenía, habían discípulos que sí decidieron consagrarse al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Esteban? Hermanos, esta gente pagó su precio. Porque seguir a Jesús se paga un precio y es alto, es costoso. Y tenemos el ejemplo de Esteban, el primer diácono, mártir, primer cristiano, mártir. Y hablando de cristiano, hermano, a mí me gusta también hacer una diferencia, porque esto tiene mucho que ver con lo que les voy a comentar, con lo que les voy a explicar. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser creyente. Cristiano todos somos. Hay cristianos católicos, cristianos mormones, hay cristianos testigos de Jehová, cristianos adventistas, cristianos luz del mundo, en fin, cristianos evangélicos. Pero creyentes. No, si usted le pregunta, ¿usted qué religión? Cristiano. Pero no se congrega. Pero no sirve al Señor. Pero es cristiano. Discípulo. Pero no, hermano, el creyente paga un precio. Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, hermano, fue decapitado. Pedro fue encarcelado. Muchos de ellos fueron azotados.
No está registrado en las escrituras, pero en libros históricos sí está registrado. Los historiadores de aquella época dejaron marcado la forma de morir de los apóstoles. Cruel, hermano, esa época. Y mire usted la diferencia entre un discípulo y un creyente. Sí, los discípulos, hermano, los discípulos si quieren lo hacen, si no, no. Los discípulos, su caminar es horizontal, no para arriba, horizontal. El discípulo, si él quiere creer, cree, si no, no. Y ya lo vamos a ver con las escrituras. El discípulo hay veces que mete quinta y hay veces que mete retroceso. Los discípulos. Y yo lo quiero llevar a un texto, mis amados hermanos, y me gustaría que lo buscase ahí, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 25. Mire usted lo que dice la palabra del Señor. Aquí, hermano, este texto a mí me encanta relacionado con este tema porque marca la diferencia de los discípulos con los creyentes. Juan capítulo 6, versículo 25, y si no, ahí puede leerlo en la pantalla. Mire cómo dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¿cómo le dijeron? Rabí. ¿Quiénes le decían rabí? Los alumnos, los discípulos. Entonces, se refiere a los discípulos, ¿sí o no? ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Oiga esto, hermano, oiga. Me buscáis no por habéis visto las señales, sino, ¿por qué dice, hermano? Porque comiste el pan y os saciaste. Note esa diferencia, hermano. Y dice más el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que habita. Está hablando de la vida eterna, hermano, no de lo pasajero. Que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Oiga, hermano, o sea que el discípulo sí se interesa por poner en práctica, pero no lo pone en práctica, porque no lo estaba poniendo en práctica. Desde luego que le pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es, hermano? Que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron: ¿qué señal pues haces tú? Mire, pidiendo señal, hermano. O sea que el discípulo pide señal. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Se refiere a Jesús, el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que come a mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que a mí viene, no le echo fuera, al seguidor. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire cómo empieza. ¿Qué dice, hermano? 41, ¿qué dice? Murmuraban. O sea que los discípulos murmuran, hermanos. Mire la diferencia entre el que cree y el discípulo. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan del cielo. No creían, pues.
¿Qué vas a creer que dice que es Dios, que viene del cielo? Le dije, el discípulo puede creer y tampoco puede creer. Y aquí dice que ellos habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Como quien dice, no hombre, si este es uno más de nosotros. No creían en él. No creyeron en él. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Mira el verso 60, hermano, oiga esto. Al oírlas, ¿qué dice? Muchos, ¿de quiénes? De sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué hicieron estos discípulos? Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ay, me ofendió el hermano. No, hombre, vas a creer lo que me dijo. Yo ya me voy. No, vas a creer. Yo no llego a esa reunión. No, hombre, si ahí viera cómo lo maltratan a uno. Solo porque yo me quería sentar aquí y me fui a sentar allá al otro lado, se molestó. Me dijo, mire aquí, siéntese. Allá todavía no. No, yo agarré mi Biblia y me vine. Yo no voy a estar ahí. Hermano, ¿cómo le llama? Discípulo. ¿Cómo le llama, hermano? Discípulo. Está comprendiendo la diferencia, hermano, entre el discípulo y el creyente. ¿Por qué? Porque el discípulo cree, ¿verdad? En su pensamiento, él considera de que porque él ora, porque él asiste a los cultos, porque él pues hace esto, hace lo otro, y bueno, y habla bien y todo lo demás, piensa que está consagrado al Señor. Y por lo que vemos aquí, hermanos, por sus hechos, estamos viendo que no es así, según lo que él piensa. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Miren, ya se ofendieron, hermano. ¿Y cuál ofensa? ¿Ve usted alguna ofensa ahí de parte de Jesús? ¿Ve alguna? Esto les ofende, dijo el Señor. No puede ser. ¿Y Pablo qué dice, hermano? Pablo dice que 3 veces fue azotado con 40 azotes menos 1. 2 veces una vez fue azotado
sufrió 2 naufragios y él siguió adelante porque él sí creyó, porque él sí se negó a sí mismo, porque él fue un creyente fiel y nos deja ejemplo. Esto os ofende, dijo el Señor, pues que si vieres al Hijo del Hombre salir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos, ¿de quiénes, hermanos? De sus discípulos. ¿Qué hicieron esos discípulos? Volvieron atrás y ya no. Hey, pero si iban en quinta, hermano, con todo. Hermano, vamos aquí, vamos. Hermano, vamos allá, vamos. Hermanos, hay que venir aquí, vengamos. Iban en quinta. ¿Y qué pasó? Dice, pusieron retroceso, volvieron atrás. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta por qué Jesús se dirige a ese grupo? Y dice: les voy a tirar un texto de consagración, a ver quiénes sí y a ver quiénes no. Les dijo a sus discípulos: vamos a ver, dijo Jesús. ¿Dónde vamos? El 66. Muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo también Jesús: ¿a quién? Mire. Le dije, él al principio se dirigió a la gran multitud, a los del montón. Y ahí entre ellos, entre el mundo, estaba un grupo que sí habían comprendido la línea de Jesús, esa línea de consagración al Señor. ¿Qué le dijo, hermano? Dijo los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Como decimos en buen salvadoreño, los topó al cerco, hermano. Y ustedes van a ser también de ese grupito. ¿Quieren también ustedes pertenecer a uno más del montón? Mire el 68, hermano. Es que mire, la Biblia es preciosa, hermano. No, si usted le quiere hacer una pregunta a la Biblia, ahí está, mi hermano. El Señor le responde con la misma palabra. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque cuando el Señor habla, mi amado hermano, algo impactante llega a tu corazón y te da vida. Y no solo a vida, no más aquí en lo terrenal, sino para vida eterna. Eso fue lo que Pedro le dijo: no, Señor, yo para andar en mi antigua vida, andar arrastrado después de haberte conocido a ti, no. No, si a mí me prometían uno, me prometían esto, me prometían lo otro, y que iba a haber aquí, que iba a haber allá, y nada de esas promesas, ¿sí? Pero tú, Señor, lo que prometes cumples, porque tus palabras son de vida eterna. Gloria a Jesús. Si es para el Señor, se lo da más fuerte. Mire el 69, hermano. Mire cómo está establecido, hermano. Mire la diferencia. Y nosotros, ¿quiénes? Los 12. Hemos creído. Ahí está. Los discípulos, ellos si quieren, creen. Y si no, no. Pero el creyente fiel y verdadero, mire cómo responde. Y nosotros hemos, ¿qué? Creído. ¿Y qué? Y conocido. Y conocemos que tú eres ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque cuando Cristo se te revela tu vida, mi amado hermano, no tienes por qué tomar opción a decir: no creo, yo dudo. No, si el Señor ya te tomó por hijo, el Señor ya te mostró la senda, el Señor ya te mostró el camino. ¿Y sabe cuál es lo peligroso, mi amado hermano, de pertenecer a la línea de discípulo? Es que, perdóneme lo que le voy a decir,
pero se engañan a sí mismos. Dicen creer, pero no creen. Y ellos mismos lo demuestran. Y mire, lástima, me dijo el hermano que no iba a poder transmitir porque hay problema con la cámara. Pero muchos hermanos de los que dicen ser de la línea del Señor, hermano, no fueron capaces de venir un tan solo día de campaña. Uno, hermano. Llegó el domingo y no pudieron venir. Hermano, y al oír estas palabras, porque no son mías, son del Señor, ahí lo dice. Al oír esas palabras, son los primeritos en justificarse. Que no hay transporte, de que el clima está todo enredado, que va a llover, que mucho calor, que ahí muy incómodo, que va a terminar noche, que no sé quiénes son los predicadores. Hermano, pero el que ha creído todo eso no le importa. Porque el que ha creído fielmente al Señor viene de todo su corazón dispuesto a creerle más al Señor, a seguir adelante y no tomar en cuenta lo que el mundo les pone en sus cabezas. Y son los primeros, hermanos, en poner pretextos. Son los primeritos. ¿Por qué? Porque el creyente fiel y verdadero, usted le dice, mire, puede ir allá. Sí, voy. No, ¿y a qué hora va a ser? El discípulo dice, ¿y a qué hora va a terminar? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y por qué solo a mí me ponen? Si mire, ya hay 40. El creyente no dice, yo voy, pastor. ¿Dónde es? Allá. ¿Cuántos va a ir? No solo voy, yo voy. Hermano, y eso es lo que el Señor Jesús propone en esta hora. Eso es lo que el Señor Jesús nos propone en esta hora. Que le creamos, que nos marquemos en esa línea de consagración, porque es peligroso quedarse en el sector de los discípulos. Y hay que tener cuidado, hermano, porque la Biblia lo llama discípulos. Y no vinieron a un tan solo culto de la campaña. ¿Qué me dice esto a mí? No hay consagración. No, hermano, ¿cómo va a crecer? Pero es que mire, yo trabajo. Yo también trabajo. Pero mire, yo tengo familia. Yo también tengo familia. Pero mire, viera qué cansado. Yo también me canso. El pastor Giovanni también, Oscar, sus servidores, ustedes. Todo, hermano. Lo mismo de usted, lo mismo de nosotros. Lo mismo de ellos, lo mismo de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hemos comprendido esa línea de consagración al Señor. Y yo quiero decirles a todos aquellos hermanos, especialmente los que un día se pusieron un uniforme para dar ese paso hacia adelante. Ahora no estoy diciendo que solo por ponerse uniforme usted ya salió del grupo de discipulado. No. La idea es que usted quiere subir de nivel. A todos aquellos que un día se pusieron un uniforme para decir, yo voy a servir al Señor. Pero pasó que oyeron una palabra y dijeron, qué duro esto, se quitaron el uniforme. Algunos vienen y se sientan ahí. Ahí están con esa lucha, ¿me lo pongo o no me lo pongo? Y se lo quitaron. Pero yo tengo una palabra para ustedes, hermanos, sea servidor o no. Una palabra de parte del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús el Señor servís. Gloria a Jesús. Y dice también la palabra que el que siembra y el que riega son la misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su obra. Hermano, Dios no se va a quedar con nada. Dios te va a recompensar tu servicio. Esos minutitos que tú has dedicado para el Señor, Dios te va a bendecir. Dios te va a culminar. Dios te va a llevar a más niveles, mucho más superiores, mucho más alto. Y ese es el propósito del Señor, hermano, bendecirnos. Si Dios no quiere tenernos arruinados a nosotros, hermano, Dios quiere bendecirnos a nosotros.
Y ese es lo peligroso de estar ahí en ese grupo. Dios los ama, Dios los ama. ¿Sí o no? Claro que Dios los ama. ¿Y Dios se enoja porque están ahí? No se enoja. Pero Jesús dice que cuando Él caminaba, dice que llevaba siempre a Juan, a Jacobo y a Pedro. Ellos presenciaron la transfiguración del Señor. ¿Y los otros? Porque hay una diferencia. Entonces el deseo de Jesús, mis amados hermanos, es que seamos seguidores, creyentes verdaderos, y no nos quedemos nomás en el grupo de los aprendices. No, el Señor quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Volvamos ahí a Mateo 16 para ir terminando. Mateo 16, versículo 24. Mire cómo dice el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, Jesús siempre tiene que ir adelante de nosotros, mis amados hermanos, no nosotros adelante de Él, porque primero es Jesús por sobre todo. Eso es lo primero. No, pero mire, yo tengo que hacer esto. No, mi amado hermano, la Biblia dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Jesús va adelante, hermano, así es de que cuando usted quiera tomar decisiones, tómelas en base a lo que Jesús le diga. ¿Qué más dice? Niéguese a sí mismo. Hermano, es necesario de que nosotros hagamos nuestro propio estilo de vida como seguidores, como creyentes fieles al Señor. Nosotros ya no podemos disponer totalmente de nuestra vida, porque si hemos decidido consagrarnos al Señor, entregarnos al Señor, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué dijo un predicador español, hermano? Dijo: hermanos, usted ya no tiene agenda. Usted ya no es sujeto de su agenda. Hoy usted le pertenece a la agenda de Dios. Mire qué bonito, hermano. Qué interesante, hermano, aquel que dispone su corazón, que está latente y el pendiente a ver a qué Dios lo va a mandar a hacer. Y tome su cruz, hermanos, la fe, que no le falte la fe. Que no le falte, hermano, esa determinación por el Señor. Tome su cruz. Hermano, usted y yo, que hemos decidido, hemos determinado llevar la cruz de Jesús, hermano, es una decisión incluso de peligro de muerte, porque la cruz es símbolo de muerte, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir y hemos resucitado a la nueva manera de vivir con Cristo Jesús. Eso ya murió, hermano. Hay una versión que se llama Kadosh. No dice tome su cruz, sino que dice tome la estaca que causa su muerte. Así dice esa versión. Yo me quedé sorprendido. Increíble. Tome la estaca que causa su muerte. Su muerte terrenal. Eso es lo que los discípulos no querían, eso que se fueron. Lo terrenal. Lo terrenal querían, no le importaba. Ustedes me siguen porque les di de comer, dijo Jesús. Pero no busquen la comida que perece, sino busquen la comida que permanece para vida eterna. Nosotros hemos muerto, hermanos, a nuestra antigua manera de vivir. Y ya con Cristo somos nueva criatura, dice el Señor. ¿Y qué dice? Y sígame. ¿Qué es esto? Hermanos, es obediencia. Y Dios no se va a quedar con nada. Dios siempre lo va a bendecir. Dios siempre lo va a bendecir. En los versículos más adelante dice que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo. Si el día que muere todo eso, aquí va a quedar, no se lleva nada. Pero los que han decidido morir por Cristo, dice, estos van a tener bendiciones tanto en esta vida como en la vida eterna. A mí me admira un amigo mío, es pastor por supuesto. Me admira mucho el tipo porque bien fresco, hermano.
tranquilo. Lo que me admira de él es que, fíjese que él pasó 2 años que no trabajó por la pandemia. Y le llamaban de la empresa: hey, mire, venga a hacernos el trabajo que nos cotizó. Él independiente, por supuesto. 2 años llamándole de las empresas: mire, lo estamos esperando. Un doctor de por allá, esta zona del norte, 2 años esperándolo. Es que mire, yo no tengo confianza en nadie, me dice, solo usted. Ya voy a llegar. Hey, ¿cómo haces? Le dije yo. ¿Cómo hace, brother? Mire, me dice, la clave es creerle a Jesús y servirle. ¿Por qué? Me dice. Porque hay una promesa ahí, me dice. ¿Y qué dice la promesa? Y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si tú decides oír la voz hoy de Jehová tu Señor. Bendita será tu entrada, bendita tu salida. Bendito serás tú en el campo, bendito en la ciudad. Bendito el fruto de tu vientre, la cría de tu vaca, el rebaño de las ovejas. Bendita será tu entrada, bendita tu salida. El Señor va a derrotar a tus enemigos. Por un camino, dice la Escritura, vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Dice que el Señor de su buen tesoro lo va a abrir para derramar lluvia sobre tu tierra, para que tus graneros rebosen de abundancia. Todo eso yo lo creo, me dice. ¿Sabe que este hermano solo 2 días le sirve al Señor? Lunes que va a predicar no sé qué cantón, y el sábado, y los demás días, tranquilo. Ahora, no le estoy dando licencia tampoco a usted para que diga, no, él porque ha creído. Tiene 3 carros. ¿Cómo hace? No interesa. Solo creer y servir al Señor. Porque ahí está la promesa. Hermano, quedarse en la línea de discípulo es peligrosísimo. Porque hace creer a la persona que va en línea con el Señor. Y él piensa que va dando buenos frutos acorde a lo que la consagración o el evangelio le exige. Pero ellos mismos, con sus obras y con sus hechos, demuestran lo que la Biblia nos detalla claramente, que por su fruto los vamos a conocer. No así el creyente fiel y verdadero, el que tomó ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él determinó, oiga bien, determinó entregar su vida en sacrificio en la cruz del Calvario por perdonar nuestros pecados y por salvarnos. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por la vida. Señor, te damos gracias por